Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al ver a su exesposa en unas negociaciones importantes, a la cual había dejado sin apartamento, el hombre se quedó petrificado. Al oír una frase en un idioma extranjero detrás de él, Úrsula sabía bien que la propuesta de su amiga era una aventura arriesgada, pero después de todo lo que había ocurrido en su vida en los últimos 6 meses, ya no tenía miedo de nada. Después de todo, tenía que empezar una nueva vida como mujer divorciada de alguna manera. Entonces, ¿por qué no empezar con una cita casi a ciegas con un sujeto misterioso? Su matrimonio con Alberto, que según conocidos estaba hecho en el cielo, solo duró 5 años y se desmoronó. Eso era todo lo que había. Amor, romance, sentimientos, paseos bajo la luna en la costa donde se conocieron, la exótica y cálida Turquía con todos sus encantos únicos, una apasionada aventura de resort con una prometedora continuación. Hay una creencia de que los encuentros significativos durante las vacaciones, cuando todo parece mágico, en realidad no suceden en la vida real. Alberto y Úrsula pensaron que habían destruido ese estereotipo anticuado. Esa noche, la animación en el hotel donde ambos se hospedaban estaba dedicada a danzas auténticas de diferentes pueblos. La audiencia respondía con entusiasmo a las invitaciones del anfitrión para mostrar lo que sabían hacer. Una pareja alemana mayor ejecutó un vals con virtuosismo y para terminar, también un Landler. 2 jóvenes georgianos representaron una lezginka, perfeccionada en cada movimiento. Fueron llamados al bis 2 veces. Pero las 2 jóvenes que salieron a bailar cancán estaban desanimadas y los huéspedes del hotel, aunque no las abuchearon, consideraron su parodia de la peculiaridad parisina como patética. Todos se aburrían un poco y de repente fuegos artificiales, emoción. Úrsula y su amiga, vestidas con trajes nacionales turcos, entendieron algo. Ambas enseñaban turco en diferentes escuelas secundarias de élite de la misma ciudad, decidieron deslumbrar con sus habilidades. Salieron al centro de la plaza, rodeada por un anfiteatro, y dejaron a todos boquiabiertos con su baile de cucharas de madera. El único problema era que no había cucharas de madera a mano, así que robaron cubiertos de metal directamente de la línea del buffet en el restaurante cercano. El sonido no era el mismo, pero marcaban el ritmo necesario tan diligentemente que la audiencia quedó asombrada. Alberto y un amigo estaban bebiendo cerveza a cierta distancia del caos general. Se acercaron a la improvisada pista de baile un poco más tarde, cuando el público, ya emocionado por el baile de cucharas, estaba bañando a las chicas en una tormenta de ovaciones. Los ojos de Úrsula y Alberto se encontraron por un momento, y nadie alrededor se dio cuenta de que entre ellos dos había surgido instantáneamente cierta química mística. El interés y la curiosidad se encendieron simultáneamente. El joven comenzó a hacerse paso entre los turistas con los codos para acercarse y conocer a la encantadora bailarina. 10 minutos después, ahora los 4, estaban tomando cócteles en el bar, contando de dónde venían, cuánto tiempo estarían de vacaciones y cuáles eran sus impresiones. Pasaron los días restantes casi sin separarse. Por casualidad, resultó que ambos eran originarios de la misma ciudad. Más aún, habían comprado sus paquetes de viaje en la misma agencia turística y habían volado a Antalya en el mismo avión. Alberto y Úrsula consideraban todos estos buenos augurios como adiciones a su alcancía de amor. Llegaron inspirados y animados por sentimientos ardientes. No es poca cosa encontrar a tu alma gemela en tierras lejanas y comprender rápidamente que es tu otra mitad. Se casaron rápidamente. ¿Para qué comprobar algo si no hay dudas? Úrsula había graduado de la Facultad de Lenguas Extranjeras en la universidad hace 3 años y tenía una posición sólida. La posición de Alberto era aún más impresionante. Gerente de crisis. Y tenía un agarre bulldog. Levantaba desde las ruinas a empresas que ya estaban de rodillas financieramente. A medida que comenzaban a generar ganancias nuevamente, los negocios a menudo lo agradecían generosamente. Lo recomendaban a los socios, acompañando con características encomiables.
Considerando que los honorarios de Alberto por su trabajo eran bastante decentes, él y Úrsula inmediatamente se tomaron un apartamento con hipoteca. Dividieron los gastos, se podría decir, equitativamente. Para devolver rápidamente el préstamo al banco, toda la salario de Alberto se dedicaba de inmediato al pago de la deuda, tratando de pagarla más rápido. El ingreso de Úrsula como profesora ayudaba con las necesidades diarias. Tuvieron que ahorrar en cuanto a fiestas con amigos y viajes. Pero los éxitos eran gratificantes. Con tales avances, en 5 años podrían pagar completamente su lujoso estudio en un edificio moderno y elitista. El apartamento se convirtió en su propiedad absoluta y legal después de 4 años. Úrsula y Alberto querían gritar 3 vivas en esa ocasión y también organizar una fiesta de inauguración para amigos. No esperaron mucho. Combinaron sus ideas sobre una fiesta y el sueño de libertad financiera en un dúo real. ¿Quién de sus amigos no estaba entonces en su lujoso apartamento? La fiesta fue un éxito rotundo. Las amigas ayudaron a preparar una mesa abundante, los chicos se ocuparon de las bebidas alcohólicas y el buen humor nació solo y luego flotó en el aire toda la noche y toda la noche. Esa noche, Úrsula nunca había bebido tanto en su vida. Lo mismo podría decirse de los otros invitados, pero tener alrededor de 30 años es todavía un tiempo tan despreocupado. Aún lograban organizar algunos premios para los nuevos residentes, realizaron numerosos concursos, actuaciones musicales, parodias. Úrsula recordaba esa parte de la noche vagamente. Todos llenaban algunos cuestionarios de broma, resolvían acertijos y rompecabezas. Alberto era un experto en tales entretenimientos. Todos quedaron completamente encantados con la brillante fiesta. Por la mañana, después de alimentar a sus amigos con el desayuno y de servirles café fuerte con cardamomo, Alberto y Úrsula despidieron amablemente a todos los invitados que quedaban en su casa hasta la puerta, y luego caminaron por el apartamento como si estuvieran en trance. Úrsula, mío. Alberto acariciaba amorosamente la pared en la enorme habitación, dividida condicionalmente en 2 zonas, el dormitorio y la sala de estar, y Úrsula inmediatamente le contestó. ¿Por qué tuyo? Nuestro. Ganado y sufrido, Úrsula se acercó por detrás al bastante alto y robusto Alberto, lo abrazó por la cintura. Sabes, querido, lo que también me alegra enormemente. Ahora podemos volver al tema de tener nuestro hijo. He cumplido mi promesa. No he mencionado este asunto ni una sola vez en los 4 años mientras pagábamos la hipoteca. Te diré más, ya estoy lista para ir y trabajar en este asunto. Alberto se volteó bruscamente, levantó a su esposa en brazos. No tengo objeciones, mi maravillosa Úrsula. Ya es hora de que pensemos en un heredero. Ahora es el momento perfecto. Dios, cómo fueron felices entonces. Y ahora, Úrsula, ya divorciada, se está preparando para una cita a ciegas con un hombre desconocido. Hace 1 año no habría creído en tal absurdo en su vida. Alberto acarició suavemente el brazo de Carmelita, tratando de aplacar un brote de celos en ella. Cariño, ten paciencia. Pronto me divorciaré de Úrsula y estaremos juntos. He preparado una sorpresa impresionante para ti, pero por ahora es un secreto. Él no se cansaba de calmar a su amante una y otra vez. Desde que en un encuentro de exalumnos sus sentimientos se encendieron de nuevo, sabía que no volvería a cometer tal error, no dejaría que Carmelita se alejara de él ni un paso. Como estaba enamorado de ella en la escuela. Pero en aquel entonces, ella era la diosa de la clase, la chica más hermosa, y ni siquiera por curiosidad le echaba un vistazo al corpulento Alberto. Alberto estaba sinceramente fascinado por Úrsula. No recordaba ni de cerca a Carmelita, y entonces ese trueno en un cielo despejado. Tan pronto como vio a la joven mujer en el resplandor de las luces del restaurante, fue como si se le cayera una venda de los ojos. ¿Para qué había vivido antes si ella no estaba a su lado? Se sintió aún peor cuando Carmelita le dedicó toda su atención esa noche solo a él.
En un par de horas estaba listo para no dejar piedra sobre piedra en su relación con su esposa. La fortaleza familiar se derrumbó, dejándole sin opción alguna. Él no se había hecho a sí mismo después de la escuela para Carmelita, después del fracaso en términos de su atención, pero ahora ella lo había distinguido de inmediato en la multitud. Con una mirada aguda de cazadora, sintió al más exitoso. Siempre había estudiado diligentemente, aunque no había alcanzado las estrellas, pero en la universidad había alcanzado y superado a sus compañeros en su esfuerzo. Primero la Facultad de Economía con un diploma de excelencia, y luego ya en el departamento comercial de la Facultad de Derecho. Ya en aquel entonces tenía ciertos rasgos de un estratega exitoso. Pero sin la ayuda de un profesor de uno de los departamentos, no habría perfeccionado su maestría a la perfección. Ese profesor, con rasgos de una eminencia gris, en esta historia de enseñanza tenía su propio interés estratégico. Hacía tiempo que dominaba el arte de reanimar empresas, pero estaba infinitamente cansado de todas esas astutas combinaciones económicas. La edad pesa, el trabajo principal toma mucho tiempo. ¿De dónde sacar fuerzas para también diseñar estrategias por las noches, ideando tácticas para ellas? Decidió que su lugar debía ser ocupado por un alumno digno. De todos sus estudiantes, consideró que Alberto Torres era el candidato más adecuado. Astuto, impasible, ambicioso, bastante inteligente. Sabe mantener la boca cerrada. El mentor comenzó a acostumbrar a Alberto al dinero, o más bien, a los bienes que el dinero puede proporcionar con la disposición adecuada. Recomendó un apartamento de alquiler en el centro, donde no era vergonzoso traer ni amigos ni una chica. Favorecía en todo el deseo de Alberto de obtener una segunda educación superior en el campo del derecho, aconsejándole a dónde ir para acomodarse más cómodamente y ver el mundo al mismo tiempo. Se convirtieron no solo en alumno y maestro. Ya podrían llamarse compañeros, socios, colegas de negocios. Al encontrarse con Carmelita en una ruidosa reunión de exalumnos, Alberto incluso pensó en algún momento que toda su vida antes del romance con ella había sido un ensayo para esta sinfonía amorosa. No se sintió culpable por engañar a Úrsula, pasando todo su tiempo libre con otra mujer. Su esposa ya se había acostumbrado a sus constantes ausencias, viajes de negocios, regresos tardíos del trabajo, creyendo que todo lo que su esposo hacía era por el bien de su futura vida familiar despreocupada. Úrsula amaba a Alberto, honesta y lealmente. Confía plenamente en él. No sabía que su esposo ya había ideado un plan astuto para engañarla después del divorcio. Tampoco podía imaginar ni en su peor pesadilla que él de repente le propondría separarse. Desde hace algún tiempo, ella también comenzó a preparar una sorpresa para Alberto, una sorpresa profesional. Empezó a estudiar 3 idiomas extranjeros más, entre ellos italiano y griego. La motivación para empezar vino de las frecuentes solicitudes de los padres y estudiantes. Todos eran personas bastante acomodadas. Para sus vacaciones, a menudo elegían destinos en el mar Mediterráneo. Italia, Turquía y Grecia eran favoritos, donde sería agradable comunicarse con los locales y el personal del hotel en un idioma que todos entendieran, y además, entender de qué se habla alrededor. Por eso es que ahora había una moda por los motivos italianos, turcos y griegos. Úrsula también prefería mantenerse al tanto. Nunca se sabe qué habilidades podrían serle útiles en el futuro. Acerca de su nueva pasión por los idiomas adicionales y su estudio intensivo, se mantuvo callada. Imaginaba cómo ella y Alberto pagarían la hipoteca, tomarían vacaciones y se irían a Venecia o a Creta. Úrsula soñaba con visitar la misteriosa isla volcánica de Santorini. Había tanto romanticismo en eso. Así que Úrsula estudiaba junto con una amiga y soñaba con nuevas aventuras. No notaba los cambios radicales que habían ocurrido con Alberto. En ese momento, Alberto por primera vez negoció con su conciencia. Cortejar a Carmelita al principio de su relación requería un enfoque elegante. Y todavía estaba completamente atado al pago de la hipoteca. Luego,
después de explorar la situación, fue encontrado por empresarios astutos que se dedicaban a las adquisiciones hostiles de empresas que se debilitaban en el negocio. La primera llamada de un sujeto escurridizo confundió a Alberto. Le ofrecieron sin rodeos convencer a la gerencia de una mini planta de polímeros de que la empresa no tenía futuro. La competencia en esa industria era demasiado grande. Alberto sabía que las palabras del hombre eran mentira, que la empresa podría ser ligeramente reconstruida y comenzar a ser rentable nuevamente. Su nombre en los círculos de negocios era entonces impecable. Se dejó llevar. Se dio a la suma redonda que los empresarios deshonestos le prometieron. Todo salió perfectamente. La fábrica fue vendida por una miseria. Quizás el profesor, al enterarse de lo sucedido, lo reprendió un poco, diciendo que bien podría haber luchado por los polímeros. Lo demás se pasó por alto. Nadie sospechaba nada. Alberto tuvo una suerte increíble. Sus nuevos clientes con tareas dudosas aparecían con poca frecuencia. Casi se olvidaba de ellos y se relajaba. Trabajaba arduamente en alguna empresa, esperaba pacientemente a que se pagara la hipoteca, se volvía loco por Carmelita, cada vez más consciente de que no viviría con Úrsula. Su esposa era una buena persona, pero ¿era eso suficiente para vivir juntos larga y felizmente? Decidió anunciarle a su esposa que se iba después de cerrar todas sus deudas. Ya tenía planes preparados para esto en mente. Esa noche, cuando tuvo lugar la conversación significativa con Úrsula, Alberto tanto sorprendió como complació. Había dudado mucho en explicarse con su esposa y luego de repente se lo soltó casi como un trabalenguas. Úrsula, quiero decirte que amo a otra mujer. Entre nosotros todo ha terminado. No puedo ni quiero mentirte más. Úrsula, que estaba secando los platos limpios después de la cena, se giró hacia él como en cámara lenta. ¿Y desde cuándo amas a otra mujer, Alberto? ¿Cuánto tiempo ha durado esta relación? ¿Cuánto tiempo llegas a casa después de haber visitado a otra? Alberto esperaba cualquier cosa de ella, gritos, escándalo, acusaciones maliciosas de infidelidad y traición. Pero en unos 2 minutos, simplemente se convirtió en un bloque de hielo, se congeló emocionalmente, murió por dentro. Lo entendió de inmediato, ya había tenido tiempo de conocerla durante casi 5 años de matrimonio. Úrsula no se puso a hacerle las maletas de manera ostentosa, no montó una escena, no arrojó su almohada de la cama compartida. Con cierta indiferencia helada, se acomodó el sofá en la zona del salón, dijo suavemente. Necesito procesar esta noticia, pensar cómo viviré a partir de ahora. Hablemos de esto mañana, para discutir nuestra futura vida por separado. Después de la información sobre la infidelidad, Úrsula no podía describir con precisión su estado. Alberto lo sintió correctamente. Ella se congeló temporalmente como una estatua silenciosa que veía y oía todo, pero no sentía nada. No estaba sola en esta vida, tenía a su madre, amigas, colegas, podría decirse que era una persona sociable. Pero Alberto había sido el número 1 en su lista de personas cercanas en los últimos años. Y ahora él la había traicionado. Úrsula se giró hacia el otro lado. Comenzó a hacer una lista mental de lo que necesitaba discutir con su esposo por la mañana. Tropezó con la palabra esposo. ¿Realmente la persona que recientemente había discutido planes con ella para tener un hijo mentía desvergonzadamente, fingía? Porque si su comportamiento hubiera cambiado, ella habría sentido el engaño. Pero él era normal, como siempre. Incluso 2 horas antes, durante la cena, cuando elogiaba con entusiasmo su habilidad para freír papas con ajo tan deliciosas. ¿En quién se puede confiar ahora en esta vida? Todos a su alrededor son actores que solo juegan roles en la escena y luego, cuando están solos, cambian la cara, se quitan las máscaras. Pero ella, Úrsula, siempre había sido sincera con todos. Una cualidad que ahora parece anticuada. Ella no lo ve así. Pensamientos erráticos se agitaban en su cabeza como atrapados, impidiéndole dormir. Se sintió más aliviada al amanecer.
Recordó el dicho: la mañana es más sabia que la noche. Úrsula cayó en un sueño profundo solo por un par de horas. Probablemente, en la vida de cada persona hay tiempos y eventos cuando reina una atmósfera infernal. Por la mañana, a Úrsula le pareció que el aire en su apartamento estaba viciado con mentiras y engaños. Se imaginaba asfixiándose, ya no podía estar con Alberto en el mismo espacio. La decisión llegó rápidamente: ahora empacaría sus cosas y se iría a casa de su madre hasta el divorcio. Desde allí vería cómo volver a poner su situación en un camino positivo para que el tren de su vida volviera a rodar con éxito. En la cocina, cerca de la cafetera, ya estaba Alberto, también despierto. Ella no quería verlo. No quería hablar con él. Por primera vez pensó que el diseño de un apartamento tipo estudio estaba hecho para aquellos que están juntos y definitivamente no es adecuado para parejas entre las cuales ha surgido una grieta. Ya no hay amor. Al arrojar lo esencial en su bolso, decidió prudentemente que recogería el resto más tarde. Que poco habían vivido en este lujoso nidito. Pero, ¿qué se puede hacer? Ahora venderían el lugar y se mudarían por separado. Un asunto desagradable, pero completamente normal en la vida. Úrsula de alguna manera sentía que su familia con Alberto había llegado a un verdadero final. Todos esperaban algo, se esforzaban por ganar suficiente para el apartamento, y lo que llegó fue otra cosa: un divorcio. En la puerta, Alberto de repente agarró la mano de Úrsula. A través de los dientes le dijo que aún no había revelado todas las noticias. Después de una breve pausa, anunció: es mejor que te enteres ahora y no durante el proceso de divorcio. Ya no tienes ningún derecho sobre nuestro apartamento. Úrsula se detuvo en seco. Eso simplemente no podía ser. Alberto estaba confundido. Pero él sonrió sarcásticamente y dijo con malicia: deberías beber menos, mi niña. ¿Recuerdas esa fiesta de inauguración de nuestra casa? Entonces trabajaba de cerca con un notario. Me ayudó a redactar una renuncia al apartamento a mi favor bajo tu nombre. Y tú lo firmaste, sin leer, en un montón de esos cuestionarios de broma. Fue tal borrachera que no leíste los textos en tus manos, tomaste todo como un juego, y yo aproveché eso. Úrsula se quedó atónita. No podrías haber hecho eso, Alberto. Yo participé plenamente en todos los gastos necesarios mientras pagábamos la hipoteca. No me hagas reír, Úrsula. ¿Qué era tu salario comparado con mis ingresos todos estos años? Miserables centavos. Para comer, beber, comprar jabón para bañarse y pagar los servicios. Lágrimas, no dinero. Recuerda los pagos que transferimos al banco gracias a mis esfuerzos. Eso sí que era negocio. Así que todo es justo. ¿Qué hacen las mujeres cuando reciben tales noticias? Arman un escándalo, pueden arañar la cara, hacer alguna maldad. Úrsula era diferente. En cualquier situación aguda e intolerable, se rendía sin luchar. Se iba de inmediato, quemando todos los puentes detrás de ella. Para ella, la tragedia no era tanto que Alberto, mediante fraude, le había quitado el apartamento. Por primera vez en su vida se sentía como un animal mortalmente herido. Como una mascota doméstica que había sido cuidada, mimada, amada, y luego pateada a la calle, dejándole claro que ya no era necesaria. Traición, un remolino. Más precisamente, algo que te arrastra a un abismo moral que parece infinitamente oscuro y desesperado. Úrsula conducía a casa de su madre, aún sin saber cómo viviría en adelante. A veces la gente comienza una nueva vida desde una hoja en blanco. Ella tenía que comenzar una nueva vida con papeles manchados de vileza, adornados con su firma. Úrsula tenía una madre maravillosa. No le hizo ninguna pregunta en respuesta a la noticia del divorcio. Solo dijo: todo pasa en la vida, hija. Yo te crié sola cuando tu padre se fue con otra mujer. Nada, me las arreglé. Nosotras hemos sido como dos amigas desde tu infancia. Eso vale mucho.
Tienes apenas alrededor de 30. En tu destino aún habrá definitivamente un verdadero hombre propio, a quien le darás hijos y con quien serás feliz. He observado en secreto durante estos 5 años. Oh, no. Si hubieras creído en Alberto como en ti misma, si hubieras sentido que estarían juntos hasta que la muerte los separe, no habrías esperado ningún pago de hipoteca. Ya tendría nietos, seguro. Créeme, Úrsula, de un hombre amado se tienen hijos en cualquier época sin dudas. Ese día Úrsula durmió excepcionalmente bien bajo el ala de su madre. Extraño como el amor, afilado como navajas, había sido cortado de su corazón. Parecía estar apegada a Alberto y estaba bien con él, pero no quería pensar en él en absoluto. Hay un consejo: si te sientes mal, recuerda los momentos maravillosos en la vida. Úrsula lo había aplicado a veces antes, intentó curarse así ahora también. Y nuevamente fue extraño. Los recuerdos de la felicidad familiar no venían a su mente. Solo un fragmento de Turquía emergía. Un apasionado romance en la costa. Y después, como si hubiera un vacío. Los días pasaban. En la audiencia de divorcio, Alberto estaba notablemente nervioso. Tal vez sospechaba que Úrsula había traído alguna carta bajo la manga contra él y definitivamente la usaría. Pero ella puso una cara tan indiferente cuando el juez preguntó si tenían algún desacuerdo patrimonial el uno con el otro, que a Alberto de alguna manera le dolió. La sesión fue breve, clara y específica. Cada uno salió del edificio en su dirección, dando un paso hacia su nueva vida como persona soltera. Úrsula, con disgusto, descartó el análisis mental de su no tan feliz pasado y se preguntó de nuevo. Estrella mía, ¿realmente te embarcarás en esto? ¿Te dirigirás a esa misteriosa cita? Bueno, Clemencia, ella es una dama encantadora que ha estado buscando un novio en el extranjero durante mucho tiempo, pero ¿tú qué haces? ¿Acaso una experiencia no fue suficiente para ti? Úrsula se rió con picardía. Su vieja amiga Clemencia estaba seriamente absorta en estudiar candidatos a marido de otros países. Ya había estado en varias citas y de repente encontró un sitio misterioso que proponía tener el primer encuentro a ciegas, sin saber qué esperar el uno del otro. En disfraces y máscaras, en un café aislado. Había tanto misterio en tal encuentro que incluso había preparado un disfraz de bandida de su dibujo animado favorito, considerando que era una elección afortunada en términos de falta de insinuaciones. Y entonces, qué mala suerte, contrajo alguna infección viral. Estaba tosiendo y sonándose la nariz tan desesperadamente que ningún hombre, incluso con máscara y disfraz, se acercaría a ella. ¡Qué pesadilla!, ¿verdad? Úrsula era bastante escéptica sobre esos experimentos con encuentros al azar. Pero aún así, estudió cuidadosamente las reglas. Primero, en el sitio web debes ver todos los perfiles con cuestionarios de los posibles compañeros, seleccionar a los 4 que más te gusten sin notificarles quiénes serán sus competidores. El siguiente paso es una correspondencia preliminar con los candidatos para la cita, intercambiando información general sobre el idioma de comunicación, ya que todos los hombres en el sitio son presumiblemente extranjeros, así como sobre intereses, preferencias y expectativas de una mujer. Si el pretendiente seleccionado es adecuado según todos los criterios, se sigue una invitación al café donde todos se reunirán en un gran baile de máscaras. La novia debe informar qué disfraz temático ha elegido para la fiesta. Pero incluso las fotos de su hombre no se ven de antemano, se basan en algún tipo de retrato del alma compuesto por la solicitante sobre sí misma. Cuando Úrsula leyó toda esta información por primera vez, decidió que era una broma. Otro entretenimiento para los ricos que ya no saben cómo adornar su ocio. Pero Clemencia la aseguró que todo había sido verificado, serio, no peligroso para las jóvenes damas. Los propietarios del recurso son una compañía matrimonial respetable que se ocupa de emparejar a novias de su país con hombres de varios países europeos. Las mujeres ni siquiera tienen que pagar por la cena. Los generosos pretendientes pagan por todo el evento. Úrsula escuchaba todo este absurdo y apenas podía creerlo.
No creía en las perspectivas de tal evento. Después de un trabajo meticuloso y preliminar de Clemencia en esta dirección, se seleccionaron 4 candidatos para su mano y corazón. Y entonces, de repente, fiebre alta. Ojos inflamados, rojos, como si hubiera papel de lija en la garganta, un chorro de mocos del nariz batiendo récords. ¿Acaso la valiente bandida de los músicos de Bremen tenía un aspecto tan lamentable? Clemencia comenzó a presionar a Úrsula casi como un pirata abordando un barco suculento. Rogaba y gemía. Úrsula, querida, he elegido tales novios allí. Puedes ver todos los perfiles en detalle. Apariencia sólida, al mismo tiempo atractiva, hobbies variados, uno más interesante que el otro. Conociendo diferentes idiomas, estarás como pez en el agua. Incluso hay un turco con raíces rusas por parte de abuelas. También un italiano, un español y un griego. ¿Cuándo más practicarías estos idiomas en formato conversacional? Una hora después de estudiar los perfiles de los potenciales novios de Clemencia, Úrsula cedió a la voluntad de la vencedora. Pasaron a la prueba del disfraz, continuando la conversación por videoconferencia. Úrsula no quería que Clemencia se acercara mucho, le ordenó quedarse en su casa, ni se te ocurra aparecer. No se molestó, entregó el disfraz ordenando un mensajero. Y ahora Úrsula estaba probándose ante el espejo pantalones anchos, una camisa espaciosa, varias hebras de cuentas grandes y botas altas. Un alto y esponjoso rabo de caballo completaba el look. Afortunadamente, Úrsula tenía el cabello más adecuado para esto. Abundante, ondulado, de un cálido tono cobrizo. Ante la imagen resultante, Clemencia, observando el proceso en la pantalla, inmediatamente estalló en sincero entusiasmo. Úrsula, así es como siempre deberías vestirte, no en todos esos trajes de negocios estrictos y blusas abotonadas hasta el cuello. Ninguno de mis pretendientes ha logrado romperme el corazón todavía. Quizás en ese disfraz tú misma elijas a alguien allí. No tienes por qué estar sola toda la vida. Tu Alberto no es el único hombre en el mundo. Entre los representantes del sexo fuerte hay ejemplares decentes. Sin piedras en el bolsillo. Así fue como Úrsula terminó en una extraña reunión de novios y novias, donde, además de los disfraces de mascarada, las personas ocultaban sus rostros detrás de densas máscaras. Los camareros silenciosos recorrían el salón con bandejas llenas de bebidas de todo tipo. La bandida del famoso dibujo animado tomó una copa de champán de una de esas bandejas y mentalmente se dio una orden. Solo no te emborraches del miedo, guapa. Ya firmaste los papeles del apartamento una vez. Mantente alerta. No sabes quién se esconde detrás de todos estos disfraces fantásticos. Detrás de Úrsula se escuchó hablar en italiano. El hombre hablaba a la perfección. La mujer tartamudeaba en cada palabra. Era evidente que su conocimiento se limitaba a un conjunto de frases de una guía turística. El hombre contaba algo sobre su trabajo, y la dama en el disfraz de ninfa le respondía titubeando. Es hermoso, es interesante, es maravilloso. Úrsula sonrió para sí misma, aquí falta algo. Antes de estas citas disparatadas, los dueños de la agencia matrimonial deberían hacer un examen del idioma en el que se va a comunicar. De lo contrario, los novios y novias se dirán cualquier cosa. Ya llevaba casi media hora vagando entre la multitud animada. ¿Dónde están los novios que eligió Clemencia? ¿O Úrsula luce tan cómica en este disfraz que ya no les interesa conocerla mejor? Como si hubiera oído su pregunta muda, alguien tocó ligeramente su hombro. Se dio la vuelta. Frente a ella estaba un pequeño y redondo pero audaz pirata. En lugar de una máscara, tenía un ojo vendado y el otro la miraba con evidente satisfacción. El hombre comenzó a hablarle en griego de manera atropellada. Eres tan hermosa como un hada de cuento con ese disfraz. ¿A quién intentas representar, joven dama? Por la voz y la apariencia del novio, Úrsula comprendió de inmediato que ya no era joven, pero seguía siendo activo y alegre.
En la casilla de apto, en términos de evaluar su potencial como esposo, mentalmente puso insatisfactorio. Su amiga Clemencia, que era alta y nunca salía de casa sin tacones, no lo habría considerado. Aunque dicen que las primeras impresiones engañan, por la forma en que el hombre se describía, Úrsula ya intuía que no habría mucho más que saber. Las pretensiones del pretendiente eran sencillas. Durante 20 minutos repitió que era dueño de un gran viñedo en una de las islas griegas, que era adinerado, que había oído hablar del arduo trabajo y la belleza de las mujeres locales, y por eso decidió buscarse una esposa en ese país. Úrsula, o más bien Clemencia, ya que él no sabía del intercambio de novias, le parecía perfecta en todos los sentidos. Juntos cosecharían una cantidad sin precedentes de uvas y harían un excelente vino. Todo ya lo había calculado de antemano. Úrsula lo escuchaba, sorprendida. Un matrimonio por conveniencia, esperando obtener una criatura útil en el hogar. Alguien que lo atendería a él y a los viñedos, sin ser exigente, ya que estaba buscando amor a través de una agencia matrimonial. No sería solo una esposa, sino un placer andante. Para descansar un poco del monólogo del entusiasta novio, lo envió a buscar más champán, mientras ella miraba a su alrededor. En su mente resonaba la pregunta: ¿Clemencia elige a propósito hombres tan pintorescos? Cuando vimos las fotos, este dios griego parecía mucho más atractivo y joven. Me pregunto si tiene hijos. ¿Y si envió la foto de su hijo a la agencia para atraer pretendientes? ¿O tal vez está tramando algo más? Debo empezar a deshacerme de él de manera sutil. Desaparecer con una excusa razonable. Sin embargo, le había prometido a su amiga que resistiría 2 horas en el baile y solo había pasado una. Un problema, tendría que aguantar un poco más. 5 minutos después, Úrsula se dio cuenta de que el novio griego había desaparecido. Los otros novios tampoco aparecieron. Y ella volvía a aburrirse. Diciéndose que sea lo que sea, Úrsula tomó otra copa de champán de la bandeja. Y luego otra. Parecía que esa tampoco sería la última. Pronto, los rostros a su alrededor comenzaron a girar en una especie de carrusel. La música sonaba mucho más fuerte. Su cabeza empezó a dar vueltas traicioneramente. Las piernas comenzaban a flaquear. Lo último que recordó claramente fue a un hombre con una máscara. Alto, corpulento, como si acabara de salir del ejército por su porte marcial. El disfraz de mosquetero le sentaba muy bien, o mejor dicho, a su figura. De alguna manera, con dulzura y firmeza, comenzó a llevar a Úrsula hacia los pasillos. Pronto se encontraron en una pequeña habitación con luz tenue. En una mesa, una mujer mayor con un traje severo, frente a un libro enorme, similar a un registro de contabilidad. Como si fuera a través de una niebla, Úrsula escuchó una frase en turco. «Rustem, ¿estás seguro de que quieres casarte así? Aunque sea por negocios. El matrimonio no es un espectáculo. No es una broma que se realice en un baile de máscaras. ¿No te has dejado llevar demasiado por la tarea que te han encomendado?» El hombre sonrió. No hay necesidad de hablar en turco. Torres Úrsula lo domina perfectamente. Nos alegramos de que todo haya coincidido tan bien. Y Torres, y el idioma turco. Después de varios vasos de champán, Úrsula apenas captaba el sentido de la conversación. Lo único que le molestaba era que aún no había cambiado su apellido de Alberto por su apellido de soltera. Simplemente no había tenido tiempo. ¿Pero qué tenía que ver Turquía, los turcos, un tal Rustem y su matrimonio? ¿Y esa extraña dama? Comenzó a sentir como si estuviera viendo un emocionante programa de detectives en la televisión con una trama retorcida. Además, de repente le dio mucho sueño. Si no le traían una taza de café fuerte, se desplomaría y se quedaría dormida justo allí. En tono lastimero, murmuró en turco. ¿No tienen café por aquí? Me estoy muriendo. La mujer y Rustem interrumpieron su conversación y se quedaron mirando a Úrsula.
La primera en reaccionar fue la mujer, que respondió en un perfecto idioma local. Ahora mismo organizamos un café. Y usted, acérquese a la mesa y tome asiento. Detrás de Úrsula se escuchó algún movimiento. Al cabo de un rato, una taza de café aromático y humeante apareció frente a ella sobre la mesa. Cuando le preguntaron si quería añadirle leche, la desafortunada novia simplemente negó con la cabeza. Bebió la bebida caliente casi de un solo trago y susurró: «Más». El hombre detrás de ella se echó a reír. «Es de los nuestros, Úrsula, parece que eres perfecta para nosotros». Alberto se estiró plácidamente. Observó el acogedor estudio y olfateó el aire. Por el aroma, parecía que Carmelita estaba preparando un pastel de requesón con pasas y vainilla para el desayuno. O tal vez eran panqueques en honor al sábado. Los fines de semana, ella solía consentir a su marido con sus habilidades culinarias, como una excepción en agradecimiento por lo bien que la mantenía. Pensaba que no se había equivocado en absoluto. Ese antiguo vago de secundaria se había convertido en un excelente esposo con ingresos sustanciosos. Y encima, había conseguido quedarse con un buen apartamento que pertenecía a su exesposa. Un sueño hecho realidad. Ya llevaban un año viviendo en ese paraíso doméstico, sin preocupaciones. Qué rápido había pasado el tiempo. El hombre de sus sueños apareció en la zona de la cocina unos minutos después y se acomodó cómodamente en la mesa. Todo iba sobre ruedas con Carmelita. Él se dedicaba a embaucar a empresas perezosas que lamentaban gastar dinero en contratar buenos abogados y economistas. Ella gastaba ese dinero con gusto. Entre semana, llegaban el cocinero y la limpiadora, y ella se lanzaba de compras, se reunía con amigas y se dedicaba sin cesar a perfeccionar su cuerpo en el gimnasio. Todo como correspondía a una joven rica, cumpliendo al 100% el programa de éxito. Lo curioso era que la esposa, que ahora estaba siempre a su lado, ya no despertaba en él aquella pasión salvaje de antes. Como si hubiera alcanzado una meta alta y luego se hubiera enfriado un poco. Nunca se lo confesaría a nadie, pero a veces comenzaba a recordar a Úrsula. Con Carmelita, todo había sido como superar una carrera de obstáculos. Ganó, recibió el trofeo por sus esfuerzos y se calmó. Tras analizarlo con detalle, comprendió que con Úrsula todo había sido diferente. No en vano decían de ellos que eran dos mitades de un todo. Antes de conocer a Carmelita, nunca se había aburrido ni un solo día con su esposa. Pero ahora todo eran conversaciones vacías. Nuevos zapatos, el sufrimiento de la amiga de Carmelita por haber perdido a su sugar daddy, la visita obligada al restaurante los sábados por la noche, donde Carmelita debía impresionar a todos con su inigualable atuendo. Aburrido. Igual que en el trabajo, a Alberto le hacía falta un poco de emoción y adrenalina en su vida familiar. Un poco de diversión vendría pronto con el inminente viaje a Turquía, donde pasarían un mes entero. Allí tendría lugar el negocio del siglo, que les garantizaría a él y a Carmelita una vida acomodada durante varios años. Ya hacía tiempo que no sentía vergüenza por su participación en las tomas hostiles de empresas. Ese vagabundo llamado conciencia ya no lo visitaba por las noches. Esta vez, se trataba de un gran hotel de 5 estrellas del cual los turistas empezaban a decir que estaba agotado. Su popularidad caía entre el público y su calificación descendía implacablemente. A los clientes exigentes ya no les bastaba con el hermoso paisaje, las piscinas, las glorietas, los puentes elegantes y las fuentes. Ni los excelentes masajistas en el spa, ni el chef italiano en el buffet, ni los animadores chispeantes lograban reavivar su interés. El número de reservas seguía bajando sin parar. El hotel necesitaba ser salvado. Pero nadie iba a contratar a Alberto Torres para hacerlo. El plan era otro. Sus colegas le habían informado sin rodeos que un comprador muy serio tenía puesto el ojo en ese hotel. Pero antes quería arruinarlo por completo para comprarlo casi en bancarrota, debilitado. Los dueños de este complejo eran una familia turca de la vieja escuela,
que de ninguna manera quería que el hotel perdiera su autenticidad y se convirtiera en otro establecimiento de cadena, construido con el mismo molde. A los huéspedes del hotel siempre les había encantado su ubicación entre las montañas y el mar, su cercanía a antiguas atracciones y la exótica esencia nacional, reflejada en ceremonias lentas y tradicionales. El nuevo propietario quería deshacerse de todo eso, veía potencial en otro enfoque, un servicio mecánico, pulido, sin alma, sin el colorido y las tradiciones turcas. Por eso, Alberto y su esposa pasarían un mes en el lugar. Justo tenía vacaciones en su trabajo para esos días. Revisaría todo con calma. Aún quedaba tiempo antes de la próxima temporada alta de playa. En el suave septiembre siempre había menos turistas. Podría examinar cada rincón del sistema hotelero para ver qué más se podía desestabilizar. Carmelita estaba muy alejada de los negocios de su esposo. Vivía según el principio de cuanto menos sepas, mejor duermes. Consideraba a Alberto poco menos que un genio del manejo de crisis. Creía firmemente que le pagaban dinero de manera completamente honesta. En ese momento, ambos simplemente disfrutaban del momento. Carmelita cambiaba de bikinis y pareos como si fueran guantes, se relajaba en el spa, nadaba en el mar y tomaba el sol. Alberto examinaba todo minuciosamente. Anotaba los fallos del servicio, registrando todo en su cuaderno de negocios. A los dueños del hotel ya se les había hecho una oferta para ceder el establecimiento a quienes pudieran revitalizarlo. Pero pusieron una condición, que el hotel conservara al máximo su espíritu turco, su singularidad y su apego a las tradiciones del país. Para el comprador, esta condición era como una espina en el costado. Inaceptable, bajo ningún formato. La decisión sobre la transacción se estaba retrasando. Alberto recopilaba una colección de obstáculos que se convertirían en argumentos contra las expectativas de los propietarios. Llegó el día en que los antiguos dueños del hotel y los nuevos aspirantes a la propiedad debían reunirse en la misma mesa. Alberto estaba algo nervioso, a pesar de que era solo la primera ronda de negociaciones. Algo no estaba bien. Sentía una extraña sensación de amenaza, a pesar de que afuera las olas del mar golpeaban despreocupadamente la orilla, el aire olía a pino y a algo dulce. Hoy, el aroma de las flores le resultaba irritante, casi embriagador. Decidió pasar por la sala de conferencias del hotel antes de tiempo. Algo lo atraía allí de manera irresistible. Al abrir las puertas decoradas al estilo oriental, se deslizó dentro del salón y se quedó paralizado. Frente a la mesa, ordenando carpetas con documentos, estaba su exesposa, Úrsula. La visión de sus últimos sueños, su error, su equivocación. Pero, ¿cómo había mejorado? Las piernas de Alberto lo llevaron casi automáticamente hacia Úrsula. No importaba que aparentemente ella estuviera del lado contrario en las negociaciones. Tenía que explicarse con ella, decirle que lamentaba su separación. Todo lo demás ya no le importaba. Úrsula estaba de espaldas y él tuvo tiempo de observarla detenidamente. Se había cambiado de peinado, de hecho, había renovado todo su estilo. Incluso su espalda se veía impecable y segura. El toque final a su imagen lo daba su vestimenta de estilo turco. Pero ahora era otra mujer oriental, moderna, que sabía lo que quería. Como si estuviera subrayando que el hotel, fiel a las tradiciones nacionales, tenía derecho a seguir existiendo con éxito. De repente, Alberto sintió vergüenza por estar involucrado en la ruina de un buen lugar turístico, caminando por el terreno en busca de fallos en lugar de disfrutar de la grandeza de lo que se había creado allí con tanto amor. Nunca le había sucedido algo así. Se arrepentía de haber venido con malas intenciones, de estar ya atrapado en sucios tratos. Qué mágico había sido su encuentro con Úrsula en las costas turcas en aquel entonces, y qué miserable y patético era ahora su tiempo de vacaciones con Carmelita. Jamás habría pensado que, al ver a Úrsula, comenzaría a cuestionarse a sí mismo. Después de dar unos pasos más, Alberto casi chocó contra la mesa. Úrsula aún no lo había notado, y él la llamó.
Ella se dio la vuelta lentamente, como si le desagradara oír su voz, o como si no lo hubiera reconocido de inmediato. Su rostro mostraba casi ninguna emoción, solo indiferencia y una especie de cortesía distante. Alberto, no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tú también estás relacionado con estas negociaciones? Yo trabajo aquí como intérprete y tú sigues en lo tuyo. No le dio tiempo de responder. Un hombre alto y corpulento entró en la sala. Desde lejos, le dijo algo a Úrsula en turco y ella le contestó vivazmente. Luego, el hombre se acercó a la mesa, miró a Alberto de reojo y, en su idioma, le preguntó. Por su parte, señor Torres, espero que nada haya cambiado, ¿verdad? ¿El diálogo tendrá lugar a la hora prevista? Soy Rustem. Representaré los intereses de los propietarios del hotel. Alberto aseguró al hombre que todo seguía en pie. Las negociaciones empezarían en 15 minutos. Rustem se dio la vuelta y desapareció rápidamente por la puerta y Alberto corrió hacia Úrsula. Te lo suplico, tenemos que hablar. No dejo de pensar en ti. Lamento muchas cosas. Dame una oportunidad, al menos para desahogarme. Te esperaré esta noche en el muelle. Allí nadie nos molestará. Úrsula dudó. Era evidente que ni la reunión ni la posibilidad de encontrarse con él le entusiasmaban. Sus ojos brillaban con una frialdad helada. Y a él se le iba la cabeza. En el año que no se habían visto, Úrsula había florecido. Había algo en ella de una mujer primitiva. Era una Úrsula completamente diferente. Ahora no la pondría al mismo nivel que Carmelita. Su segunda esposa no le llegaba ni a los talones a la primera. ¡Qué idiota había sido! Había dejado escapar su felicidad. Pero se disculparía en esa reunión. Intentaría dar marcha atrás en el tiempo. Borrar ese año nefasto de sus vidas. Le devolvería el apartamento, ganaría todo el dinero que ella quisiera. Aunque, se interrumpió mentalmente. Su Úrsula nunca había sido interesada, y lo peor de todo era que ya no podía decirle mía. Úrsula aceptó hablar con Alberto, y durante las negociaciones él casi no prestó atención. Además, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo. Los propietarios del hotel seguían insistiendo en sus condiciones y el comprador las rechazaba. No hubo trato. Tomaron otro receso, de una semana, para reflexionar. A Alberto ya no le importaba nada de eso. Estaba obsesionado con la idea de su encuentro con Úrsula. Soñaba con pedirle perdón y que volvieran a estar juntos. Estaba dispuesto a separarse de Carmelita en ese mismo instante. Ella lo irritaba cada vez más. Se sorprendía de sí mismo, de cómo había podido vivir así. El tiempo hasta el momento del encuentro con Úrsula le parecía eterno. La animada Carmelita se fue a la discoteca para, como ella misma dijo, rodearse de pretendientes más interesados. En la cabeza de esa mujer siempre había un viento despreocupado. Lo regañó diciéndole que se estaba volviendo aburrido y desapareció en la penumbra. Alberto le agradeció internamente por dejarlo en paz. Ella se entretenía por su cuenta y parecía incluso feliz. Alberto se apresuró hacia el muelle. Úrsula ya estaba allí. Se veía aún más hermosa, más cercana. Él quería robarla, esconderla de todas las miradas masculinas, encerrarla solo para él y no dejarla ir nunca. Ella lo miró atentamente a los ojos. Tienes como máximo 5 minutos, luego tengo cosas que hacer. ¿Qué no pudiste decirme entonces? Alberto se lanzó a la lucha por su amor sin preámbulos. Úrsula, sé que probablemente no puedas perdonarme por todo lo que hice. Con mis propias manos destruí nuestro amor, lo cambié por un sustituto en una envoltura brillante y vacía. Fui ciego, sordo a tus sentimientos. Úrsula lo interrumpió bruscamente. Todo eso ya lo sé. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Por qué revolver el pasado? Úrsula, quiero arreglar todo, volver atrás, olvidar este año inútil sin ti,
tener un hijo contigo. Te amo mucho, eres mi otra mitad, la que solo te da el destino una vez en la vida. Úrsula sonrió irónicamente. Me diste una lección cruel, Alberto. Tal vez pueda perdonarte, pero nunca podré olvidarlo. He cambiado. Ya no soy la Úrsula ingenua que creía en todo lo que decía sin dudar. Resultaste ser un buen maestro. Alberto se arrodilló, tratando de abrazar las piernas de su esposa, a quien una vez había rechazado. Si puedes perdonarme, Úrsula, te daré una vida lujosa. Haré todo por ti, cumpliré todos tus deseos. Úrsula volvió a sonreír. Vamos, Alberto, ¿de dónde viene esa confianza en que puedes satisfacer mis necesidades si decido volver contigo? ¿Acaso tu habilidad como gestor de crisis te ha hecho económicamente invulnerable? No lo creo. Volverías a pedirme dinero para tus nuevas necesidades. Las personas no cambian. Él no sabía que se rompió dentro de él al escuchar esas palabras. Todos sus frenos de cautela se derrumbaron y comenzó a hablar. Necesitaba esa confesión como el aire. Empezó desde lejos. Como fue a la reunión de exalumnos y allí conoció a Carmelita, como sucumbió a sus encantos. Habló de los gastos de ese vertiginoso romance, de la primera propuesta de empresarios corruptos y de sus primeros temores, de cómo se había endurecido en ese ámbito y ya no tenía miedo, cada vez hundiéndose más en el pantano de las maquinaciones. No ocultó que ahora, en Turquía, no estaba simplemente de vacaciones. Estaba trabajando. ¿Y qué ganaría una buena suma para él y Úrsula? Úrsula se animó. ¿No estás bromeando, Alberto? Últimamente me he encariñado mucho con el dinero y los beneficios que garantiza. Como muestra de confianza, cuéntame sobre todos los episodios relacionados con tus actividades. Entonces creeré que realmente quieres volver conmigo. Y si tu confesión me parece convincente, puede que te perdone. Tal vez quiera disfrutar del lujo que me prometes. Alberto, sin dudarlo, comenzó a recordar las etapas de su decadencia. Nombraba a sus socios, mencionaba las empresas en las que habían metido sus manos astutas. Úrsula lo escuchaba en silencio. Pensaba que el destino se había encargado de liberarla de ese monstruo moral y de hacerla conocer a Rustem, sumergiéndola en esta intrigante trama. Esa noche en el baile de máscaras. ¿Cómo iba a saber ella que era solo una pieza en una operación astutamente planeada desde hacía tiempo? Entonces, después del café, Rustem le hizo una propuesta impactante: casarse con él de inmediato. Firmar de nuevo documentos cuestionables. Estaba bastante ebria, el café apenas la había despejado, pero había algo tan cálido en los ojos de Rustem que, con valentía, firmó en el registro matrimonial y se fue con el casi desconocido en esa inquietante noche. Rustem la llevó a una gran casa de campo y no pensó en reclamar ningún derecho sobre sus deberes maritales. Solo la acostó en una acogedora habitación con ventanas que daban a un encantador jardín lleno de flores. Ya adormecida, Úrsula pensó: este nuevo matrimonio me está empezando a gustar. Veamos qué sucede después. A la mañana siguiente, ella y Rustem tuvieron una conversación muy inesperada. Su supuesto esposo le contó que llevaba mucho tiempo viviendo allí. Su padre era turco y su madre rusa. Por eso, solo visitaban Turquía para ver a sus numerosos familiares, lo que hacían con frecuencia. Rustem trabajaba en los servicios de inteligencia y llevaba años desarrollando una operación para desmantelar una gran banda de estafadores. Pero hasta entonces no había logrado acercarse lo suficiente. Úrsula no podía creer que su exmarido, Alberto Torres, hubiera sido parte de ese negocio sucio durante tanto tiempo, trabajando activamente en ese campo desde hacía 2 años. El plan de Rustem era acercarse a Torres a través de Úrsula. Llevaba mucho tiempo siguiéndolos a ambos y conocía todos los detalles de su divorcio. Incluso le agradaba que Úrsula no hubiera luchado por el apartamento tras la separación. No lo vio como una debilidad, sino como un acto de orgullo y nobleza, algo raro en el mundo actual. Ella escuchaba a Rustem conteniendo la respiración.
Le creyó de inmediato cuando le dijo que todos los pretendientes en el sitio de citas, excepto el griego, eran falsos. Eran solo una trampa para atraer a Clemencia a la fiesta. Rustem esperaba que la cita a ciegas inspirara a Clemencia a nuevas aventuras y que, pronto, involucrara a su amiga Úrsula en el juego. Todo salió incluso mejor de lo esperado. Clemencia enfermó y Úrsula fue en su lugar al baile. En este punto, Úrsula dudó un poco de lo que Rustem le contaba. Supongamos que la aventura del baile de máscaras tenía como objetivo atraer a las dos mujeres a un lugar inusual y observar su comportamiento, tal vez entablar una conversación casual con ellas. ¿Pero qué sentido tenía el truco de casarse? ¿Cuál era el propósito de esa jugada en una operación tan compleja? Le pareció que el rostro de Rustem se oscurecía ligeramente con esa pregunta, pero no le mintió. Respondió con sinceridad. Mientras te seguía, me enamoré como un chiquillo. Pero, ¿cómo iba a mezclar mis fuertes sentimientos con mi importante trabajo? La dirección no habría aprobado el subjetivismo. Se suponía que debía reclutarte y usarte fríamente, pero no pude. Convencí a nuestra agente para que me ayudara a casarme contigo. La persuadí de que era necesario para el bien de nuestra misión. Tengo una reputación impecable. A nadie se le ocurrió que hubiera cometido tal debilidad, enamorarme de la mujer que íbamos a infiltrar en la organización. Úrsula comenzó a pensar que estaba soñando o delirando con fiebre alta, como si unos pequeños animales alucinantes la visitaran, al estilo de una fiebre delirante. Estas aventuras no podían caer sobre ella en la vida real. Mientras Rustem no la veía, se pellizcó ligeramente la mano. El dolor era real. Todo esto estaba sucediendo. Y este Rustem apenas lo conocía. La curiosidad femenina venció. Empezó a observarlo a la luz de todo lo que él le había confesado. ¿Qué decir? Era de buena familia, guapo, con esa belleza masculina que normalmente encanta a las mujeres. Clemencia se volvería loca por él. ¿Sería su matrimonio secreto o público? Úrsula no alcanzó a completar ese pensamiento, porque el teléfono de Rustem sonó. Respondió con precisión y brevedad. Sí, está conmigo ahora. Sí, nos casamos. No, todavía no le he explicado los detalles. Úrsula comprendió que en su apresurado y casi increíble matrimonio no había nada de romántico. De repente recordó las jugadas de ajedrez, cuando el jugador no sabe realmente a qué conducirá el enroque del rey y la torre. En el caso de Úrsula, el resultado del encuentro también era completamente incierto. Se acomodó en su asiento, preparada para escuchar atentamente a Rustem sobre su operación. Los objetivos principales eran dos: atrapar a los delincuentes en flagrante o lograr que hicieran alguna confesión. Pero la célula criminal era astuta, con una gran intuición, conexiones en las altas esferas y negocios en el extranjero, donde ya habían realizado grandes transacciones. Alberto Torres no era más que una pequeña pieza insignificante en ese engranaje. Lo que esperaban de Úrsula era que se ganara su confianza y lo convirtiera en el eslabón débil. Nadie planeaba lanzarla al fuego. Rustem la entrenaba pacientemente en todas las técnicas del trabajo encubierto, y Úrsula no dejaba de preguntarse por qué él necesitaba casarse con ella para eso. Después de esa confesión, nunca volvió a mencionar el tema. Úrsula no podía hacer público su matrimonio. A Clemencia solo le contó la escena con el griego, que nunca apareció, y que los demás pretendientes seguían siendo misteriosos bajo sus máscaras. A veces, Úrsula notaba la mirada inquisitiva de Rustem sobre ella, pero en los meses siguientes, él ni siquiera intentó tocarla. Después de aquella noche en la casa de campo, rara vez estaban solos en ningún lugar. Rustem estaba concentrado en su trabajo, como si nada más en este mundo le interesara. En su leyenda, preparada para el viaje a Turquía, Úrsula no figuraba en absoluto como la esposa del jefe del equipo. Se la presentaba como traductora, y realmente los ayudaba brillantemente a navegar en las batallas más complicadas entre las dos partes. Los propietarios del hotel fueron utilizados a ciegas.
Para la frustración de Rustem, los tiburones clave en las negociaciones no aparecieron. Se escondían de manera confiable en las profundidades. Y Alberto Torres era solo una pieza insignificante. Incriminarlo por fraude tal vez no fuera difícil, pero ¿qué iban a hacer las autoridades con solo la punta de un enorme iceberg? Todo lo más importante seguía escondido, profundo y bien protegido. Rustem se estaba volviendo sombrío, perdiendo la esperanza de que algo funcionara. El día de la negociación, cuando Alberto debía presentar sus argumentos, nadie esperaba que el encuentro con Úrsula lo afectara tanto. Estaba previsto que ella entrara en escena más tarde, pero una de las secretarias se sintió indispuesta esa mañana. Así que le tocó a la traductora organizar los documentos. A partir de ahí, todo se desvió del plan cuidadosamente diseñado. Viendo que la operación comenzaba a tomar un rumbo inesperado, Rustem acudió rápidamente en ayuda. Sabía que Torres no hablaba turco y aprovechó para decirle a Úrsula: el pez ha mordido el anzuelo. Ahora improvisa según la situación. Y Úrsula le respondió: entendido, comandante. Le molestaba un poco que su segundo esposo la enviara a reunirse con el primero. Y más aún, que lo aprobara. Surgió en su mente un pensamiento puramente femenino: mintió todo el tiempo y nunca estuvo realmente enamorado de mí. ¡Qué lástima! Alberto se sintió un poco desconcertado por su conversación en turco, pero, como siempre había sido algo arrogante, nunca consideró necesario aprender siquiera inglés, y mucho menos un idioma tan exótico como el turco. Esto fue lo que resultó fatal para él. Creyendo en las palabras de Úrsula de que podían empezar de nuevo, le confesó personalmente todos los detalles de su trabajo. Grabar su confesión fue solo una cuestión técnica. Alberto Torres fue arrestado durante las siguientes negociaciones, unos días después. Estaba tan seguro de su impunidad que protestó mucho, alegando que todo era un error. El mundo criminal es despiadado y no perdona las palabras imprudentes ni las debilidades. Nadie se sorprendió cuando, unas semanas más tarde, Alberto sufrió un infarto en la cárcel. Sin él, los problemas desaparecieron. Carmelita lo negó de inmediato, rezando para distanciarse de él desde el momento en que fue arrestado. No sé nada, dijo. Un piloto derribado ya no le era de utilidad. Úrsula no se enteró de esto hasta mucho después. Rustem la protegió de la noticia, temiendo que ella se culpara por la muerte de su exmarido desastroso. Las autoridades competentes no lograron encontrar pruebas que incriminaran a los cómplices de Alberto en las grandes operaciones de toma empresarial. Como resultado, la operación de Rustem solo sirvió para cerrar esa compañía. Los peces gordos y los tiburones ya habían cambiado de identidad y se habían escondido. A Rustem le concedieron unas largas y merecidas vacaciones para que descansara y volviera al trabajo con nuevas ideas y energía. De inmediato, le propuso a su legítima esposa pasar esas vacaciones juntos, disfrutar del cálido sol turco, nadar a gusto en el mar y recorrer el país. Ha llegado el momento de presentar a mi esposa a mi familia. ¿Pensaste, Úrsula, que había olvidado mi amor por ti? Eso nunca pasará. Solo no quería mezclar trabajo y sentimientos. Y has resultado ser aún mejor de lo que pensaba. ¿Aceptarías intentar ser mi esposa de verdad? ¿Te gusto, al menos un poco? Te esperaré el tiempo que sea necesario. Úrsula lo miró fijamente a los ojos y pensó: ¿por qué todos los hombres son tan despistados? ¿Acaso no se ha dado cuenta de que ya hace tiempo que le correspondo? Me estremezco cuando entra en la habitación. Me siento triste cuando desaparece aunque sea por unas horas. Lo extraño. No le respondió con palabras. Simplemente se puso de puntillas y lo besó en la nariz. Rustem se quedó atónito. ¿Así, como un gesto fraternal? ¿Es un rechazo cortés? ¿Quieres divorciarte? Y Úrsula tuvo que volver a ponerse de puntillas para besarlo de nuevo. ¿Cómo más podía explicarle a ese hombre testarudo que lo amaba, lo necesitaba y que era muy importante para ella?
no tenía otro modo. Además, ¿qué razón tenía su madre? Ahora quería tener un hijo de Rustem lo antes posible. Confiaba en él tanto como en sí misma. Confiaba sin límites, sabiendo que no se tropezaría con las mismas piedras de antes y que esta vez la jugada entre el rey y la torre había resultado favorable. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.